Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este sábado 24 de enero del 2026. Después de varios días, después de una secuencia de propuestas reflexivas, terminamos en la grabación anterior de abordar una de las opciones que desde la historia de la humanidad las grandes culturas que se dedicaron al espíritu humano, a la espiritualidad humana, a la emancipación humana en el sentido pleno, ofrecieron, mantuvieron y perfeccionaron durante todo el tiempo con el propósito de que el ser humano fuera encontrando al menos una guía por la cual irse orientando en su necesario intento, en su necesaria necesidad, valga la redundancia, de salirse de su etapa primaria, de su etapa animal, hacia una etapa más completa, armónica, una etapa superior donde lo animal queda integrado, pero al mismo tiempo queda trascendido. Uno de esos métodos era o es y sigue siendo y seguirá siendo mediante la acción no interesada, la acción gratuita o aquella acción que tiene su punto de partida no en la perspectiva o el cálculo para satisfacer una determinada necesidad individual, sino tiene su punto de partida en la comprensión de sí mismo como parte de algo más inmenso que uno mismo. O sea, el punto de partida no está en el ego egoísta e individualizado, sino en la propia totalidad de la existencia. Y ese era un método y que se introducía como propuesta de ejercitación, de ejercicio, y por tanto ha de ser los que lo implementen, ha de implementarlo de modo regular, pero de modo progresivo, comenzando por la simpleza, por acciones completamente simples hasta que se vayan estabilizando en ella, pero siempre cuidando y vigilando de que dicha acción vaya quedando libre de todo propósito interesado, de que dicho repetir de tal acción quede independiente de lo que haya sucedido durante la acción, o sea que no depende de lo que haya resultado, sino que simplemente la acción va tomando valor por sí mismo. Vamos a comenzar ahora a abordar otro método, otra propuesta que ya no se centra en la acción, sino que se centra en el sentir. O sea, la propuesta de el logro de un sentir que no ocurra desde la estrechez del ego construido, desde la estrechez de las identidades construidas, heredadas y adquiridas. Pero antes de pasar al sentir, voy a dedicar esta propuesta reflexiva a un asunto. El asunto de estos métodos, el asunto de estas propuestas, el asunto de los caminos que de diferentes modos han mostrado aquellos estudiosos de la espiritualidad humana. Porque a veces el ser humano tiene una tendencia, y sobre todo en estos tiempos modernos, y es la tendencia de la comodidad, de la pasividad, o sea, la tendencia de que se lo entreguen todo hecho, todo elaborado. Si nos fijamos en los tiempos modernos y sobre todo mientras más desarrollada es la sociedad y más desarrollado es el estilo consumista, vamos a ver este detalle. El ser humano se va adaptando a un producto ya acabado y cada vez existe menos la tendencia humana a elaborar aquello que anda necesitando o deseando. En ese sentido, los oficios se van perdiendo. Las grandes industrias ya a través del marketing le dicen, mira, no hagas nada, ya tenemos todo hecho para ti, te lo llevamos a la casa, te esto, te aquello. O sea, supuestamente le ofrecen esa panacea de dejarlo completamente sin la necesidad de hacer esfuerzo alguno. Desde un punto de vista primario eso parecería wow, lo más genial, lo más maravilloso, pero desde un punto de vista enfrentado al necesario desarrollo humano,
es algo problemático, es algo preocupante, porque si el ser humano no ejercita, si el ser humano no se ejercita en sus facultades y en la diversidad de las mismas, entonces sus facultades se van quedando medio congeladas, estancadas, atrofiadas, o se va predominando en una sola facultad, como es el caso de la actualidad, donde el pensar, donde la mente es protagónica, es la que está siendo sobre ejercitada, y por tanto el ser humano está literalmente consumido por su propia mente, enloquecido, ansioso, estresado, etcétera, etcétera, y también en el otro sentido, o sea, triste, deprimido, etcétera. Por tanto, la cuestión esta de que me lo den todo hecho. Y también cuando abordan la cultura antigua piensan, no, en la cultura antigua o los diferentes caminos me entregan una fórmula, un método, que si yo lo aplico así tal y como ellos me lo dicen, ya todo está hecho. Y no es tan así. Y de hecho quien lo enfoca así va a dirigirse, por supuesto, hacia el fracaso. Lo que pasa con las culturas antiguas, las grandes culturas estudiosas de la espiritualidad, lo que pasa con aquellos grandes científicos de la espiritualidad llamados santos, sabios, llamados almas liberadas o como se les quiera llamar, lo que pasa con ellos y lo que pasa con sus propuestas sobre cómo el humano puede encaminarse es que no son métodos estrictos a aplicar. O sea, lo que enseñan esos grandes maestros conocidos como quizás maestros religiosos o maestros espirituales, lo que ellos enseñan con respecto al camino interior, con respecto al camino hacia la plenitud humana, no es una especie de teoría que tenga que ser llevada a la práctica tal y como se enseña. Entre la teoría y la aplicación de esa teoría en la práctica, siempre, al menos en nuestro mundo conocido, hay una conexión necesaria, o sea, lo teórico se vincula con lo práctico y entre de lo teórico a lo práctico hay todo un camino, hay toda una conexión. Eso es lo que sabemos por experiencia propia desde la ciencia materialista. Pero ahora, ¿qué pasa? Esa conexión a la cual estamos acostumbrados, no está dada en la cuestión del camino interior. En el camino interior no hay una conexión definida entre la propuesta y el llevarlo a la práctica, sino que ese proceso conectivo se da de forma diferente en cada individuo, puesto que se trata del camino interior. En el camino exterior, en los fenómenos de fuera, sí hay una propuesta que puede ser seguida e incluso sistematizada, pero en las cuestiones del interior no. Por ejemplo, un poema. Cuando hablamos de un poema, cuando leemos un poema, cuando escribimos un poema, cuando sentimos un poema, debemos comprender, y de hecho podemos comprender, que un poema no se trata de una teoría que uno simplemente aplica en la práctica para entonces entrenarse en la capacidad de ver la belleza. O sea, siendo un poema algo bello, uno no se le ocurriría pensar, bueno, un poema es un método, es un entrenamiento, yo lo leo bastante y desarrollo la capacidad de ver la belleza, pero no es así. Un poema, en ese caso específico, por ejemplo, más que todo eso, constituye una expresión, una incitación, una invitación a buscar, una invitación a indagar, una invitación a explorar, una invitación a que salgamos al encuentro de algo que a su debido tiempo va a ser verificado por nosotros mismos, va a ser comprobado. O sea, es una invitación, no es un procedimiento a ejecutar. Es simplemente la información sobre la existencia de algo, en ese caso de una expresión bella, de una vivencia bella, que se nos está insinuando como posible y que nos está diciendo: sal a mi búsqueda, yo existo, sal a mi búsqueda. De eso se trata básicamente un poema, de eso se trata una melodía hermosa en la música cuando está surgida desde lo más profundo. Entonces uno se podría preguntar, bueno, para verificar un poema,
necesariamente hay que recrearlo de nuevo. Hay que vivir el poema de nuevo, hay que llegar a un estado donde lo más cercano posible se viva el mismo estado que estaba experimentando su autor, la misma vivencia cuando escribió el poema o desde donde surgió el poema. De lo contrario, ¿cómo se puede verificar la veracidad de un poema? ¿Cómo se puede experimentar un poema si no experimentando la misma realidad o cercana realidad a las emociones y cuestiones, vivencias del autor del poema? Pues algo semejante, así del mismo modo, o al menos desde ese mismo enfoque, podemos tratar de entender de qué va esta cuestión de las enseñanzas de los maestros, lo que los maestros dicen, lo que los maestros han dicho desde diferentes perspectivas, desde diferentes caminos, escuelas, épocas, etcétera, sobre la emancipación humana, sobre la plenitud humana, sobre la espiritualización humana, y ahí incluyo a los maestros religiosos y a los no religiosos. Lo que ellos dicen, aunque necesariamente lo tienen que expresar en concepto, lo tienen que expresar de forma teórica, debemos comprender que es solo una incitación, que es solo una orientación, que es una invitación para que simplemente nos decidamos a intentar la necesaria transformación de nuestras facultades. Tiene el ser humano facultades para percibir lo que llama la realidad. Tiene el ser humano facultades para pensar sobre esa realidad. Tiene el ser humano facultades para desarrollar lo que llamamos sentimientos, un sentir profundo acerca o en relación de esa realidad. Para otorgarle un determinado valor o sentir y percibir el valor de esa realidad. Y tiene el ser humano también facultades para actuar sobre esa realidad y a favor de esa realidad. Entonces esas facultades, la invitación de todos los caminos interiores de la antigüedad está dirigida hacia eso. O sea, es una invitación a que reconozcamos, a que al menos nos enteremos que nuestro uso de las facultades puede ser transformado, que nuestras facultades no tienen que ser orientadas desde el egoísmo, no tienen que ser orientadas desde la individualidad pura, donde cruzamos por encima de lo que sea y de quien sea por tal de obtener aquello que andamos buscando, necesitando o caprichosamente deseando. Ellos nos dicen no tiene que ser así. Hay otro modo de orientar, hay otro modo de emplear todas tus facultades, y entonces para eso son esos caminos. Los caminos nos muestran, nos informan sobre la posibilidad de hacer eso y simplemente nos invitan. Y de frente a una invitación uno lo que tiene que hacer es aceptarlo o no, y si la acepta pues tienes que ir al encuentro de la invitación. Si la invitación es para la fiesta, tienes que ir a la fiesta, porque en la invitación no está la fiesta misma. No puedes sentarte a leer la invitación y ya estás en la fiesta. Puedes hacerlo a nivel fantasioso, pero no vas a estar en la fiesta realmente. Entonces los métodos solo hacen eso. Mira, es posible que tu acción pueda ser dirigida de tal manera. Es posible que tu sentir pueda ser dirigido de tal manera, ¿verdad? Entonces, la transformación a la que esos maestros y caminos y métodos de los cuales vamos a estar hablando, y ya hemos hablado porque hemos hablado ya del método o de la propuesta de la acción no interesada, la transformación a la que se nos invita por cada uno de esos métodos es a la sutilización, o sea, a la perfección o a la sensibilización creciente de nuestras facultades en todo sentido, a irlas llevando cada vez más desde lo hondo. Aprender desde los maestros, tomar conocimiento desde esas culturas y esos maestros, no es entonces el comprenderles racionalmente y el aplicar sus teorías, no es tampoco el hacer bajar al sentir las ideas que hemos comprendido de ellos. O sea, ya, yo creo que lo que quieren decir es eso y yo voy a aplicar eso en mi vida, o sea, voy a bajar eso hacia mi vida. En ningún caso puede ser tampoco aplicar ningún tipo de procedimiento mecánico, rígido, estricto, porque quien intenta hacer eso, quien intenta enfocar las cosas así, necesariamente va a fracasar, porque no
está entendiendo adecuadamente de qué se trata el asunto, y desgraciadamente la mayor parte de la humanidad lo estamos entendiendo así, la aplicación rígida de algo que no es para nada, que no fue dado para ser aplicado de manera rígida, sino para ser comprendido como invitación. La mayoría de la humanidad está creyendo, y en gran parte de la historia también ha creído, que esta cuestión es cosa de procedimiento y voluntariedad. Creen que es simplemente cuestión de empeño, de ir por una fórmula creada perfecta y solamente es aplicarse en ello y ya. Pero no es cuestión de procedimiento, no es cuestión de voluntariedad. Es más bien cuestión de un intento que va acompañado de una indagación hacia adentro, indagación hacia lo profundo, indagación que, como toda indagación, a veces nos desorienta y a veces nos vuelve a reorientar, indagación en la que a veces vamos a estar iluminados y en la que a veces nos volvemos a perder, una indagación que en última instancia nos debe conducir a un refinamiento, a una sensibilización cada vez mayor del uso de nuestras facultades. Es el refinar nuestras facultades, es en ganar en sensibilidad facultativa, o sea, nuestras facultades aplicadas y vividas desde una existencia cada vez más sensible. Este sensible significa donde soy capaz conscientemente de captar aquello que antes no era capaz de captar porque estaba centrado en la existencia egoísta, pensando solo en mí mismo, sintiendo solo desde mí mismo y obviando todo lo demás. Por tanto, hacerse sensible en ese sentido sensible significa ir captando. Es como la música. En un principio puede ser que solamente entiendas o disfrutes de una música bastante contrastante, bulliciosa, o sea, pero después si te vas perfeccionando en ese sentido, si vas prestando atención, vas descubriendo sonidos más sutiles, armonías más sutiles también, o sea, y vas comenzando a disfrutar de otros géneros musicales, incluso de los que antes considerabas pesados. ¿Qué está pasando? Se están refinando tus sentidos, te están refinando tu facultad de percepción, tu facultad de sentir frente a la música. Lo mismo sucede con los caminos interiores, están dedicados a eso, a invitarte a que logres un refinamiento progresivo de la percepción de ti mismo y de todo lo demás. Por eso lo he dicho y lo he explicado, para que no se aferren a fórmulas específicas, sino para que simplemente vayan andando, vayan sabiendo que la posibilidad existe, que es real, que ha sido comprobada por muchos, que muchos incontables la han podido realizar en su vida. Existe la posibilidad de la transformación. El cómo lograrla no está establecido de manera rígida, de manera clara, una fórmula específica general, no. Está allí la posibilidad, cree en ella, asúmela como cierta y entonces debes de ir explorando el camino hacia allá, pero con la certeza de primero una comprensión de qué se trata el asunto. Y esto queda dicho y queda aclarado para los diferentes métodos que voy a estar compartiendo en los encuentros futuros. Que la gracia y el amor de nuestro siempre amoroso Señor nos esté guiando y nos esté orientando, porque hay que reformular todo lo que pensamos sobre los caminos cedidos a la humanidad para su perfeccionamiento y la forma en que estamos tratando de seguir esos caminos, incluyendo los caminos de las religiones. Que tengamos todos un buen día y bendiciones.